Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y desde Buenos Aires, Argentina, les envío un afectuoso saludo a todos aquellos que han decidido hacer clic a este video para poder estudiar juntos, prepararnos juntos para los pasajes que vamos a estar meditando durante esta semana. Durante esta semana entonces vamos a meditar Éxodo capítulos 19, 20 y 21. Son solo 3 capítulos, pero hay un montón de cosas que me gustaría compartir. Pero me voy a limitar a compartir 2 puntos que creo que son importantes para tener en cuenta a la hora de meditar personalmente cada día los pasajes de esta semana. En ese sentido, quisiera recordarte que el objetivo último de todos estos recursos que hacemos son para ayudarte a tu tiempo de meditación personal delante de la palabra de Dios. Nuestro objetivo no es simplemente compartir conocimiento, no es simplemente que cada uno sepa más cosas de la Biblia, sino que el objetivo final es preparar a un pueblo que está realmente dispuesto y capacitado para escuchar lo que Dios quiere decir a su vida, para luego ponerlo en práctica y así glorificar a Dios. Así que espero que el Señor nos acompañe en este tiempo, nos dé ese corazón y esa humildad y esa disposición a prepararnos para escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estar meditando en esta semana. Brevemente voy a resumir qué pasa en cada capítulo de esta manera. En el capítulo 19 podríamos decir que es una preparación para el pacto entre Dios y el pueblo. En el capítulo 20 vemos lo que conocemos muy bien, que es lo que llamamos los 10 mandamientos. Luego, entre medio, vemos también la reacción del pueblo, la reacción de los ancianos. Y finalmente, en el capítulo 21, vemos leyes que se añaden a la esencia de lo que Dios ya ha dicho en el capítulo 20. Sencillamente, eso es el contenido, quizás, de lo que vamos a estar meditando en esta semana. Y quisiera invitarte a prestar atención a 2 cosas en particular. La primera es cómo es Dios y cómo es la voz de Dios, especialmente. Y en segundo lugar, cómo son los mandamientos de Dios. Cómo son los mandamientos de Dios hacia nuestras vidas, hacia el pueblo de Israel y hacia nuestras vidas. Para cuando llegamos al capítulo 19, pasaron 3 meses desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y si vienen meditando, desde que comenzamos a meditar el libro de Éxodo, van a poder recordar que el pueblo de Israel se quejaba, murmuraba y tenía todavía su corazón puesto en Egipto. A pesar de eso, Dios en el desierto, ya desde el capítulo 15, les había dado instrucciones, leyes, mandamientos, para que realmente ellos decidan seguir a este Dios, seguir al Dios que además habían conocido a través de todas las plagas que ellos habían experimentado, todos esos grandes milagros y grandes prodigios que habían visto. Y llega el capítulo 19 y vemos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios quiere hacer un pacto con su pueblo. El versículo 5 y 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería conformar a su pueblo, quería hacer este pacto con su pueblo. Y de esta manera hace que Moisés dé instrucciones al pueblo para que estén al pie del monte Sinaí mientras Dios hablaba con Moisés. Y para hacer todo esto, Dios da toda una serie de instrucciones muy detalladas para que el pueblo pueda estar en ese lugar y oír lo que Dios decía a Moisés.
En este punto hay dos cosas que sería bueno que tengamos en cuenta. Primero, toda la preparación que tenían que hacer, la santificación, los límites. Hay una sensación de mucho límite, ¿no? De un Dios, que es inalcanzable, y un ser humano súper finito que no puede llegar a alcanzar a ese Dios, y por eso están todos estos límites, estas preparaciones y todas estas cosas que tienen que hacer. Pero Dios le había dicho a Moisés que haga todas estas cosas con el propósito de que el pueblo escuche lo que Dios decía a Moisés y le crean a Moisés también. Y aquí hago un alto, que es sobre el primer punto, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que cuando Dios habló desde el monte Sinaí, Dios solamente se escuchó como truenos, relámpagos, una bocina, un sonido realmente muy fuerte. Porque efectivamente es verdad que eso dice el libro de Éxodo. Y muchas personas piensan que lo que el pueblo de Israel escuchó era eso, era el sonido de estruendo, de bocina. Pero solamente leyendo el libro de Éxodo podemos claramente entender que el pueblo entendía todo lo que Dios decía. Y de hecho, lo que dice en el capítulo 20, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, el pueblo de Israel lo escuchó directamente desde la voz audible y clara de Dios. Para esto voy a buscar brevemente Hebreos capítulo 12, versículos 18 en adelante. Dice: porque no os habéis acercado al monte, y se refiere al monte que vemos en Éxodo, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Es decir, que el pueblo de Israel podía entender claramente lo que Dios decía. Pero también vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 7. ¿Qué es lo que dice Esteban en su sermón? El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Voy a volver a leer el versículo 39. Dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Dios desea hacer un pacto con este pueblo que, a pesar de haber salido de Egipto, es súper quejoso, murmurador y no confía en Dios, y está todo el tiempo preguntando: ¿dónde está Jehová entre nosotros? A pesar de eso, Dios desea hacer este pacto y habla con Moisés. Hace que el pueblo escuche la voz de Dios de manera clara y audible. Y a través de lo que llamamos los 10 mandamientos, tenemos que prestar atención, más que en los mandamientos, en primer lugar, en cómo es Dios. ¿Quién es el Dios que está dando estos mandamientos? Y claramente Dios dice: yo soy Jehová, en el versículo 2 del capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, primero tenemos que pensar quién es el Dios que está dando este mandamiento, y luego vamos a pensar en cómo son los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quién es el Dios que está dando estos mandamientos?
el Dios que sacó a este pueblo con mano poderosa de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? El pueblo de Israel experimentó las 10 plagas. Experimentó cosas increíbles, cosas que nosotros no podríamos ni imaginar ni llegar a vivir quizás todo así completo alguna vez en nuestra vida. Y Dios de esta manera derramó su juicio a Egipto y a los dioses de Egipto. Entonces, si este Dios que hizo todas estas cosas viene a hablarme a mí, ahora poniéndome en los zapatos del pueblo de Israel, a mí que vi todas esas experiencias, las viví por mi propia cuenta, vi cómo en mis habitaciones había luz, mientras que en el resto de Egipto no, viene Dios y me dice a mí que experimenté todas estas cosas con Él. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento que Dios da es algo lógico, ¿no les parece? Dios demostró ser el único Dios verdadero. Entonces, primero, ese Dios que quiere hacer un pacto con el pueblo de Israel, está hablando al pueblo de Israel y le está dando estos mandamientos, todos estos mandamientos. Entonces ahora el segundo punto, ¿cómo son los mandamientos de Dios? Y la pregunta que voy a hacer es muy importante y sé que sabemos que muchas veces choca con lo que nosotros generalmente pensamos sobre los mandamientos de Dios. Y la pregunta es, ¿los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir o son difíciles de cumplir? Los mandamientos ¿es fácil obedecer a Dios o es difícil obedecer a Dios? Lo que todos decimos, así como primera respuesta, es que es difícil obedecer a Dios y que Dios nos da mandamientos muy difíciles de cumplir. Pero veamos, capítulo 20. Dios se acerca al pueblo diciendo, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo convertí el agua en sangre, hice que haya ranas, moscas, piojos, todo eso. Yo soy el Dios que hizo que el mar rojo se abra en dos y que pases por tierra seca y que luego veas todos los cadáveres de los egipcios a la orilla. Yo soy ese Dios, está diciendo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Era un mandamiento muy difícil? Claro que no. Y luego los demás mandamientos. En todos esos mandamientos Dios continúa hablando acerca de cómo es Él. ¿Cómo es Él? Y por eso da todos los demás mandamientos que nosotros conocemos. Y también, por ejemplo, no matar. Es una pregunta que nos hacemos mucho cuando damos el taller de meditación bíblica. ¿Es fácil matar a una persona o es difícil matar a una persona? En realidad es difícil matar a una persona, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, no matarás, ¿es ese mandamiento fácil o difícil de cumplir? Es fácil cumplir el mandamiento de no matar a una persona. Sería difícil si Dios nos ordenase que matáramos. Lo mismo con hurtar, cometer adulterio, tener codicia, tener envidia por el otro. Pensemos en la codicia otra vez. ¿Cómo nos sentimos cuando envidiamos a la otra persona? ¿Hay realmente paz en nuestro corazón? No. Nos sentimos mejor cuando no nos comparamos con los otros, cuando nos contentamos con lo que tenemos sin ver lo que el otro tiene. Entonces, ¿es fácil cumplir el mandamiento en el cual Dios dice, no codicies? Sí, es fácil. Entonces, todos estos mandamientos y las leyes que después se añaden en el capítulo 21 no eran cosas que Dios quería imponerles al pueblo de Israel porque sí, porque es un capricho o porque es un rey autoritario y tirano. Todo lo contrario, eran buenos mandamientos, eran mandamientos que llevan a la vida, a la paz, a la armonía, a la justicia.
Ese era el corazón de Dios al darnos los mandamientos. Primero teniendo en cuenta quién es Él. Él es nuestro Dios y a Él le debemos nuestra obediencia. Pero además esos mandamientos que Dios nos da no son difíciles de cumplir. Pero ¿cuál es el problema? El mismo Esteban lo decía en su sermón en Hechos capítulo 7. Los padres no quisieron obedecer. No es que no podían obedecer, porque en realidad eran mandamientos muy fáciles, sino que no querían obedecer. Entonces ahora vuelvo a lo que decía al principio para ir terminando. ¿Cómo tenemos que escuchar a Dios? Durante esta semana, ¿con qué corazón tenemos que meditar la palabra de Dios? Y tenemos que tener cuidado para no ser como este pueblo de Israel, que habiendo experimentado los milagros de Dios, habiendo oído claramente la voz de Dios, al final terminen muertos en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Tenemos que examinar nuestro corazón mientras meditamos el libro de Éxodo. Yo realmente pienso que los mandamientos de Dios son buenos para mi vida, o los tomo como una carga, como una tarea que tengo que cumplir. Es hora de que cambiemos nuestra manera de pensar, de que renovemos nuestra manera de pensar y hagamos el esfuerzo consciente de recordarnos todos los días. Los mandamientos que Dios me da son buenos y son fáciles de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios nos ayudará a cumplir esos mandamientos. Así que esperamos que este tiempo haya podido ser de ayuda y que podamos reflexionar en estas cosas durante esta semana. Que el Señor nos acompañe mientras vamos conociendo al único Dios verdadero y vamos escuchando sus buenos mandamientos hacia nuestras vidas. Vivamos como el pueblo santo del Señor en esta tierra. Nos esperamos el próximo lunes para el próximo episodio de El Panorama Semanal.